Entre diciembre y marzo de 1996 en Bratkovichi y Busk, región de Leópolis, ocurre una ola de asesinatos caóticos. Como resultado mueren 16 personas. Agentes locales buscan al asesino y ofrecen recompensa en efectivo a quien lo capture. El principal sospechoso es un mecánico de 29 años, Yuri Mazola. Poco después de su arresto, su madre será informada de su muerte. Abuso de poder, asfixia mecánica. Después de ser detenido, el joven no firmó una confesión. La madre recibió el cuerpo de su hijo con marcas de golpes. Una vecina de Yuri lo señaló a los agentes. Un par de semanas después, los agentes detienen al verdadero asesino. Es un criminal muy peligroso, cuyo nombre es reconocido más allá de Ucrania. Se llama Anatoly Onoprienko. Hola, soy Angelina. Seguimos con el proyecto donde hablamos de crímenes notorios y personas peligrosas. No olviden que sus likes y cualquier actividad en este video nos ayudan a seguir trabajando. Gracias. Gracias. A finales del siglo pasado, familias enteras fueron víctimas de Anatoly Onoprienko, condenado en 1999 por asesinar a 52 personas, incluyendo a 11 niños. La víctima más joven del criminal tenía 3 meses. La vida criminal de Onoprienko se puede dividir en 2 etapas. Pronto les contaremos sobre ellas. Anatoly Onoprienko nació en 1959 en Losky, región de Zhytomyr. Su padre, excombatiente y alcohólico, abandona a la familia cuando Anatoly cumple 1 año. 3 años después, la mamá de Onoprienko fallece por insuficiencia cardíaca, junto a su hermano Valentín, 14 años mayor que él. Se va a vivir con sus abuelos para que lo críen. Pronto termina en un orfanato, donde vivirá hasta ingresar al Instituto Forestal. Después el ejército y la Escuela Naval de Odessa. Hasta 1986, el futuro criminal trabaja en un barco de pasajeros. Dicen que incluso en ese entonces, Onoprienko ya se dedicaba al robo, abriendo cajas fuertes, maletines y bolsas en los camarotes. La tripulación conoce los robos, pero no logra atrapar al ladrón en el momento. Lo conocí por primera vez en 2010 cuando era jefe del Departamento Nacional de Asuntos Internos. De Ucrania. Nos vimos 7 veces. Por cierto, su infancia no fue tan catastrófica como para relacionarla directamente. Su infancia y primer episodio maníaco. Dejó la Marina porque terminó su contrato y no renovó. En el mismo barco en el que estaba, sí, ya no lo aceptaron ahí. Pero lo más probable, de nuevo, no fue porque robara, sino probablemente por su carácter insoportable. Es difícil comunicarse con él porque es desagradable. Extremadamente desagradable. Tras dejar la Marina, Onoprienko trabaja en el departamento de bomberos y vive con su novia. Tienen un hijo. Pero la relación no duró mucho. Anatoly empieza a salir con otra chica y pronto deja a su familia. A fines de los 80, Anatoly Onoprienko conoce a su futuro cómplice, Sergei Rogozin. Para cuando conoció a Anatoly Onoprienko, Sergei Rogozin ya había servido en Afganistán y había sido condecorado con la Medalla de Soldado Internacionalista. Decían que era un chico muy bueno. Sergei está casado y cría a una hija de 10 años. Los hombres son amigos y juntos se dedican a vender verduras y frutas. Una vez, Anatoly Onoprienko le propone a su amigo ganar dinero fácilmente cometiendo un robo. Así comienza la primera etapa de los asesinatos. Durante 3 meses de 1989 hubo 3 episodios como este. El primer crimen ocurre el 14 de junio de 1989. Onoprienko planea robar un auto estacionado mientras su amigo debía conducir despacio por la carretera y tras la señal recogerlo. Los criminales hallan un Shiguli adecuado en Dnipropetrovsk. Al ver que una pareja casada duerme en el auto, Onoprienko le dispara al hombre. Luego ordena a la esposa asustada salir del auto. Ella intenta pedir ayuda y Onoprienko la mata. El criminal esconde los cuerpos en el bosque y quema el auto. El dinero que obtuvieron, 30 rublos, los hombres lo dividieron y vendieron el estéreo del auto en el mercado. Fui investigador principal de casos importantes en la Dirección de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania. Departamento de Homicidios, tuvimos largas conversaciones con Onoprienko. Sí, él demostraba su poder sobre la víctima y disfrutaba eso. Probablemente le daba satisfacción, no del asesinato, sino de la oportunidad de tener control total, de tener pleno derecho a decidir.
de manera inapelable y, digámoslo así, irrevocablemente, con la vida de otra persona. Eso es poder. Es una especie de droga. Una persona adicta al asesinato, al proceso de matar. Obtener placer de eso. Por ejemplo, sobre el fenómeno de la muerte y contemplarlo. Este placer era tan intenso como un orgasmo y los motivaba a actuar. Porque, ¿cómo decirlo? La ganancia. Matar por ganancia es el grado más extremo, el más extremo. Se puede lucrar de otras maneras también. Por el amor de Dios, no se puede simplemente robar. Se puede robar de cualquier manera. No es necesario matar para eso. El segundo asalto fue cometido por los cómplices en Rovno el 16 de julio, un mes después del primero. Ese día la pareja Wasiliuk, residentes de Białystok, Polonia, iban en su Fiat a visitar a su sobrina. Dentro del auto vi a un hombre y una mujer dormidos. Cuando el hombre tomó mi arma, le disparé a quemarropa y luego a la mujer. Pusimos los cadáveres en el coche, nos fuimos y luego pasamos sus cosas a nuestro auto. Le quité el anillo de bodas a la mujer, rocié gasolina al Fiat y lo incendié, pero antes retiré las placas polacas. Cuando el Fiat se incendió, caminé a la carretera donde me esperaba Rogozin. Nos fuimos en nuestro auto con lo robado. Este crimen resulta ser un valioso botín para los cómplices. Ese día, las víctimas llevaban muchas cosas y una gran suma de dinero. Onoprienko queda satisfecha con el resultado del crimen y en agosto las cómplices se van a Odessa para vender lo robado. El 16 de agosto, al volver del sur, Onoprienko y Rogozin planean un tercer crimen. En el auto había una familia de 5. Un hombre de 45 años, sus hermanas de 22, 25 y 27 y su hijo de 11 años. El botín del asesino, a costa de 5 vidas perdidas, fue de 50 rublos. En ese entonces yo era una persona completamente diferente, y si hubiera sabido que había 5 personas allí, me habría ido. En ese entonces, en 1989, yo todavía era medio hombre, medio bestia. Ahora soy un demonio y no me arrepiento, pero tras matar a esos 5 hasta intenté dispararme. Sobre su cómplice habló una vez de forma bastante condescendiente y desde arriba. Seguramente dominó a su cómplice con su carisma. No creo que hayan sido solo amenazas. Él lo sometió completamente a su voluntad, prácticamente al 100%. Anuló su voluntad con sus actos y palabras. Ante todo sabía convencer, por eso imponía su carisma a quienes lo rodeaban. 6 meses tras el tercer crimen, en febrero de 1990, Anatoly Onoprienko cruza ilegalmente a Hungría. Así concluyó la primera etapa criminal de Onoprienko. En 3 meses de 1989, los cómplices mataron brutalmente a 9 personas, incluido un niño de 11 años. Evitaba el tema de los niños. Categóricamente, pero lo explico en pocas palabras. Bueno, era necesario que no hubiera testigos, de nuevo, aunque fuera un testigo, pero no debía quedar nada vivo. Por cierto, él dijo que en otras casas también mató a un gato y un perro. Todo ser vivo debía ser destruido. En la zona, en el área donde él actuaba. Onoprienko está segura de que la buscan. En el extranjero obtiene documentos falsos y pide asilo político en embajadas de Grecia, Canadá y España, pero se lo niegan en todas. 4 años después la deportan y la asesina regresa a Ucrania. No creo que ahí no haya cometido más crímenes o asesinatos. No sabemos qué hizo él en Alemania. ¿Dónde más estuvo? Si fue a Chequia, no sabemos nada de sus andanzas, lo único que sabemos es esto. Aquí hay un episodio claro, desde la región de Kiev hasta Leópolis, esto es lo que hizo. Fue 4 veces a Portugal y volvió por Europa. Aquí lo buscan como loco, en Ucrania, Bielorrusia, Transnistria y Georgia. Y él caminó por Europa hasta Portugal y volvió. Él dice, nadie me molesta, camino tranquilo, no hago nada malo. ¿A quién le importo allá? Se puede comer, se puede ganar algo de dinero, se puede pasar la noche en algún lugar. Todo está bien, no necesitas dinero. Mientras ibas y venías, ya te olvidaron. Al volver a casa, el hombre está tenso y teme ser arrestado. El 31 de mayo de 1994, algo extraño le pasa a Onoprienko. Al volver a Ucrania, en la estación de tren, él se para en una pierna y permanece así todo el día.
Onoprienko finge tener problemas mentales, termina en la policía y pasa 3 meses y medio en un hospital psiquiátrico. Ahí se da cuenta que sus crímenes no han sido descubiertos ni lo buscan. Poco después dan de alta al asesino. No tiene dinero ni un lugar donde vivir, así que Anatoly se queda con su hermano mayor. En el pueblo de Narodichi, en la región de Shitomir, Onoprienko no puede encontrar trabajo, así que cada vez más seguido piensa en volver a la actividad criminal. Así inicia la segunda etapa criminal del asesino. En octubre de 1995 le roba a un conocido un arma de caza, cartuchos, un cuchillo y vuelve a matar. Más tarde, su hermano Valentín recordará este periodo de su vida. Afirmaba que vendía diferentes productos al por menor y al por mayor. Le regaló a su esposa un reloj de pulsera electrónico, a mí una chamarra. Yo pensaba que se la había quitado de su propio hombro, que él mismo la había usado antes. Noté que usaba diferentes chamarras, diferentes pantalones. Bueno, eso significaba que tenía dinero. En su comportamiento no se notaba nada fuera de lo común. Constantemente, la verdad, decía que aquí vivimos pobremente y que vamos a vivir aún peor. En familia hablábamos de los asesinatos en Ucrania y Anatoly participaba. Me impactó saber que mi hermano era sospechoso de esos asesinatos. No tengo palabras para describirlo. En enero de 1996, los investigadores ucranianos confirman que una sola persona realiza los asesinatos y robos en masa. Así, todos los casos similares fueron agrupados en una serie. En ese momento, Onoprienko había asesinado a 43 personas y miles participaron en su captura. El 14 de abril de 1996 detienen a Anatoly Onoprienko, quien vivía en Yegorovo, región de Leópolis. El arresto ocurrió en el departamento de su pareja, donde se hallaron pruebas que confirmaban la implicación de Onoprienko en los asesinatos. En ese momento nadie estaba persiguiendo específicamente a un solo maníaco, Onoprienko. El informe oficial indica que todo el país lo buscaba, había una orden específica para él. Hay varias versiones, la oficial de la policía, publicada en comunicados de prensa, sobre los exitosos resultados de las operaciones de búsqueda e investigación. Se localizó el paradero de la persona sospechosa de varios delitos y salió un gran grupo de detención. La segunda versión más realista es que fue el agente que atendía la zona. Sí, él vino siguiendo la descripción. En la sala de guardia había un grupo de respuesta rápida. Fue solo a la dirección sin esperarlos. Y cuando llegó justo a tiempo, porque ahí hubo un pequeño incidente. Anatoly Yurievich llevaba una pistola recortada en una bolsa. La segunda pistola recortada estaba en el armario. El detective logró golpearlo con el pie, y ahí comenzó una pelea, y justo en ese momento llegaron los muchachos a los que él no había esperado. Creo en la segunda versión es más creíble. Entre el 95 y 96, cuando disparé a 43 personas, fue una cacería de personas normal. La única diferencia entre cazar una liebre y un lobo es que esto era una cacería de personas. Anatoly Onoprienko admitió 52 asesinatos y participó en experimentos de investigación. Los agentes temían que los habitantes locales mataran al criminal, así que a veces le ponían chaleco antibalas. Tras su detención, durante la investigación, el criminal contó varias veces que había contactado una fuerza poderosa. Actualmente, en la Tierra o el espacio, podría haber fuerzas superiores que influyen y programan a algunas personas desde esos lugares. Algunas personas deben hacerlo. Creo que me prepararon para este papel y cumplí bien la tarea. ¿Vale la pena matar por 14 kopecks o un anillo de plata? Ahí comenzó a buscar argumentos más sólidos. Sobre el hecho de que él está ahí, una voz lo guiaba, como si el universo le estuviera dando señales, como si se lo hubiera dejado claro. La mente superior creó la fórmula. Calculó cuántos comunistas homosexuales y judeomasones había que matar. Él es un héroe y mesías con dones superiores. Él mismo se la atribuyó. El juicio a Anatoly Onoprienko inició el 3 de noviembre de 1998. Su caso ocupó 99 volúmenes y causó una gran resonancia pública. La gente exigía hacer justicia por mano propia contra Onoprienko. Algunos creen que soy un asesino maniático, pero en verdad soy la mayor víctima. Hice y vi todo eso, sufrí más que nadie. ¿Y qué vieron ellos después de venir, llorar, hablar y ya? Pero yo fui quien hizo todo eso y maté a esos niños inocentes que te miran.
Sergei Rogozin también estuvo en el juicio con Onoprienko, quien lo delató durante la investigación. El 1 de abril de 1999, el tribunal declaró a Onoprienko culpable de cometer 52 asesinatos y lo condenó a la pena máxima, la pena de muerte. Sergei Rogozin recibió 13 años de condena. Quiero la muerte. Personalmente, como persona, esta vida ya no me interesa. Estoy satisfecho de haber cometido asesinatos planeados, ya que mi caso irá a decisión presidencial y probablemente habrá ejecución, lo que me satisface. Un año después, en 2000, el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, firmó una moratoria sobre la pena de muerte. Luego él pide a una organización internacional una excepción para Anatoly Onoprienko. No veo otro castigo más que la pena de muerte. Estoy dispuesto a acudir a organizaciones internacionales, porque esos monstruos no deben estar en nuestra tierra. Al presidente se le niega la solicitud y la pena de muerte de Onoprienko se cambia por cadena perpetua. El hombre estuvo unos 17 años en aislamiento en prisión. Empleados de la colonia de Zhytomyr dijeron que los demás reclusos no querían compartir celda con él. El 27 de agosto de 2013, Anatoly Onoprienko murió por insuficiencia cardíaca. Los familiares del criminal no lo visitaron ni organizaron despedida en prisión. Lo enterraron con fondos estatales en un lugar secreto. Sobre mí, Onoprienko causó la impresión de ser alguien fuera de lo común. Eso de que tenía poca educación, para nada. Como investigador con experiencia, diré que esta persona, en general, él tiene algunos conocimientos. Sí, esos conocimientos son aterradores. Sí, su práctica realmente es monstruosa y diabólica, pero es un tesoro, había que preservarlo. Esto incluye preguntas sobre la pena de muerte. Si fuera así, lo habríamos fusilado, pero no ocurrió. A este tipo de personas hay que cuidarlas como a la niña de los ojos. Hay que estudiarlas, hay que comunicarse con ellas. ¿Por qué? Porque alguien más hará lo mismo y entonces lo entenderemos. Al igual que en las historias que salieron antes en el canal, seguimos intentando contarles sobre las personas y las diferentes manifestaciones humanas. Agradecemos que den like, se suscriban y comenten en el video. Nos vemos pronto.